Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Un cordial saludo desde esta cálida ciudad de La Serena. Esta Fiscalía Judicial de La Serena siente el orgullo y la enorme satisfacción de darles la bienvenida a este cuarto conversatorio internacional y se agradece la presencia vía telemática de miembros del Poder Judicial, ministros, fiscales, jueces, relatores y secretarios, como así también de Gendarmería, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Instituto de Derechos Humanos y abogados invitados. Nos convoca en esta tarde de octubre un tema de relevante importancia y actualidad, como es el de organizaciones criminales al interior de los recintos carcelarios, segunda parte. Nos sentimos honrados con que destacados exponentes hayan aceptado nuestra invitación, como los destacados profesores extranjeros doña María Paulina Araujo Granda, de Ecuador, y don Augusto Renzo Espinosa Bonifaz, de Perú. También contamos con la presencia del destacado profesor chileno, don Héctor Benavides Silva. Se agradece la presencia de dichos académicos, quienes con su aporte nos ilustrarán adecuadamente sobre el tema que nos reúne. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Pilar Aravena Gómez, soy fiscal judicial y con don Miguel Montenegro Rossi, que ambos pertenecemos a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de La Serena, le agradecemos la presencia en este conversatorio. Les quiero pedir que por favor, en su medida de lo posible, pongan en este caso su nombre en la pantalla y también que silencien sus micrófonos con el objeto de no tener interrupción. Tal como ya se indicó, iniciamos este conversatorio con la exposición del destacado profesor don Héctor Benavides Silva, juez del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, máster en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en España, y doctorado en Derecho Penal Constitucional de la Universidad Contemporánea de las Américas en México. Le damos una cordial bienvenida a don Héctor y lo escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación. Primero que todo, antes de comenzar a hablar del tema que nos ha convocado el día de hoy, les doy las gracias a todos por esta invitación, en especial al señor fiscal judicial don Miguel Montenegro, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, y saludo muy respetuosamente a todas las autoridades que están presentes el día de hoy, tanto del Poder Judicial, la Excelentísima Corte Suprema y público en general. A ver, me toca en este caso abrir los fuegos respecto de esta conversación. Y lo primero que me gustaría señalar es que esta frase o concepto, si lo queremos llamar así, de crimen organizado, ha tenido un tránsito bastante particular, diría yo, y en muy poco tiempo. Si nosotros analizamos un poquito la situación y las realidades, esto hablando por supuesto de nuestro país, hace 3 años atrás probablemente nadie quería hablar se veía ajeno, propio de otras latitudes, y derechamente se desconocía su existencia en nuestro país. Pero desde hace un par de años, sobre todo en esta época, próxima a elecciones, suele ser de aquellas consignas favoritas de los medios de comunicación, de los candidatos y también de la opinión pública. Antes de entrar en tierra derecha respecto de algunos alcances que quiero realizar del punto específico que dice relación con el crimen organizado en los recintos penitenciarios, me permito hacerme la misma pregunta que hace unos meses atrás en un seminario de este mismo tema, el profesor Salinero se hizo, y que es si realmente este fenómeno de crimen organizado es realmente nuevo en Chile, o en realidad es más bien algo al cual le hemos cambiado el nombre, como ha ocurrido con muchos fenómenos sociales, culturales y jurídicos,
para hacerlo de alguna manera un poquito más rimbombante, pero simplemente se trata de un fenómeno que ha ido evolucionando hacia actos más públicos y indesmentiblemente más violentos. Porque convengamos todos, a quienes nos interesa el análisis de la delincuencia, algunos de nosotros desde muy pequeños, probablemente por algún tipo de patología, pero en definitiva, la existencia de bandas criminales, de clanes, de familias dedicadas a delitos de connotación social, reducidas probablemente en su época al tráfico de drogas, no son tan desconocidas en Chile y no son propias de los últimos 3 años. El mismo profesor Salinero, al cual cito, porque además fue mi profesor del magíster, lo indica en esta exposición. Cuando nosotros en Chile hablamos de crimen organizado, no podemos sino nombrar a Mario Silva Leiva, el conocido Cabro Carrera, probablemente el traficante más famoso de la historia de nuestro país, por la organización que funcionó en Chile durante los años 90. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que en esa época esta situación en particular era más bien una aguja en un pajar. Hoy día las cosas son bastante distintas. Hay un alto poder de fuego, hay extrema violencia en muchos casos, y hay medios de comunicación que funcionan de una manera completamente distinta a lo que funcionaban hace 30 años atrás, que hacen mucho más razonable la visión actual que la sociedad tiene respecto de este tema. Cuando nosotros consultamos literatura y vamos al análisis propiamente académico que se hace del crimen organizado, a los académicos en realidad tampoco les gusta mucho esta frase o este concepto de crimen organizado. No les acomoda mucho el término. Lo ven más bien como algo más bien mediático que jurídico. Los criminólogos que se dedican al estudio de estos temas le echan más bien la culpa a los abogados le echan la culpa a los criminólogos y ambos le echan la culpa a los medios de comunicación y las redes sociales. Pero en realidad, más allá del nombre que se le otorgue a este fenómeno, no podemos desconocer que hoy día, en el 2024, es un gran tema y es un tema que preocupa a la sociedad completa. Como buenos abogados, cualquier tipo de análisis de esta naturaleza tiene que comenzar con un concepto para poder iniciar una conversación de esta naturaleza. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en el año 2000, con el fin de promover la cooperación internacional para prevenir y combatir el crimen organizado transnacional, en su artículo segundo define un concepto que se ha entendido como definición de crimen organizado. Ellos lo denominan grupo delictivo organizado, que es más bien un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante un lapso de tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la misma convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. De esta definición se pueden desprender elementos que configuran este modelo delictual. El primero es que debe existir un grupo estructurado. No podemos desconocer eso cuando hablamos de crimen organizado. Un grupo estructurado de 3 o más personas. En segundo punto, un grupo que existe y debe existir por un periodo de tiempo, es decir, no por una acción particular e individual, ¿ya? Sino que por un lapso de tiempo, para poder entender de que estamos ante este fenómeno. Además de ello, debe ser un grupo que actúe de manera concertada con el objetivo de cometer al menos un delito grave, ¿ah? Es decir, los delitos que hoy día nosotros podemos conocer o que se mencionan públicamente como delitos de connotación social. Y además, como cuarto elemento, que existe para obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio
de orden material. El año pasado, en este mismo conversatorio, la profesora Tania Gajardo nos ilustró desde el punto de vista de los conceptos de qué hablábamos cuando hablábamos de crimen organizado. Y puso especial relevancia en el elemento lucrativo de las actividades de crimen organizado, porque justamente es este elemento lucrativo el que hace de que se trate de grupos que persistan en el tiempo, que son elementos, o si no el elemento más importante para entender de que estamos hablando derechamente de crimen organizado. Ahora bien, teniendo este concepto sobre el cual podemos conversar, hay que considerar eh, otras variables del análisis, porque hoy día lo que venimos a conversar no es solo de crimen organizado, sino que es del crimen organizado, pero dentro de las cárceles. Entonces, no podemos sino referirnos a la situación carcelaria actual en Chile. El Centro de Estudios Públicos realiza un análisis bastante relevante que nos permite tener de alguna manera un dibujo de cuál es la situación carcelaria actual. Estamos hablando de un estudio de, más allá de los comentarios que se pueden hacer al aire respecto de la situación actual, que no nos entregan datos precisamente muy precisos. Eh, el estudio que desarrolla en el año 2024 el señor Mauricio Salgado, investigador de este Centro de Estudios Públicos, define o limita la situación carcelaria actual de Chile en un concepto que puede parecer coloquial, pero en realidad no es sino consecuencia de la realidad actual, que es que el sistema carcelario chileno hoy día está desbordado. Los recintos penales se encuentran sobrepoblados, ofrecen malas condiciones de vida para los reclusos, muestran serios problemas de gestión, de seguridad, incluso en aquellos que son definidos como recintos penitenciarios de alta seguridad. Y es un sistema que actualmente es incapaz de poder absorber el creciente número de personas recluidas sin tener tiempo suficiente para poder lidiar con estos nuevos perfiles criminológicos que actualmente está teniendo la población privada de libertad y que vamos a analizar un poquito más adelante. En la última década, la población penal chilena se ha incrementado en un 29%. O sea, pasamos de un número de personas privadas de libertad de 43.158 reos en el año 2013 en junio de este año, a 59.576 personas privadas de libertad. Eso podemos analizarlo y se analiza también en los estudios que se realizan respecto de este punto en base a varios factores. El primero de estos factores, que no puede desconocerse absolutamente y que probablemente sea impopular decirlo, dice relación con un aumento del flujo de ingreso de personas al sistema, ¿ya? Que puede obedecer a un alza de delitos, derechamente, o a un aumento de la medida cautelar de prisión preventiva, que es un gran tema desde el punto de vista del análisis que se puede hacer de la situación carcelaria, ya que estamos hablando de personas que no están privadas de libertad de manera definitiva porque existe una sentencia condenatoria, sino que estamos hablando de medidas cautelares, con todo lo que ello implica desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de los principios que deben regir a un sistema acusatorio como el que nosotros tenemos. En segundo lugar, este aumento de personas privadas de libertad puede deberse a tiempos de reclusión más prolongados, es decir, una demora en la tramitación de causas que están en investigación y que hay personas privadas de libertad de manera preventiva, o una extensión de las penas, que también tiene que ver con modificaciones normativas que conocemos han sido sustanciales en los últimos 5 años. Y en tercer lugar, puede existir un límite
que también tiene que ver con una situación legislativa de las medidas sustitutivas o alternativas a los sistemas de privación de libertad, es decir, limitación de las penas sustitutivas propiamente tales, sustitutos penales, o incluso de aquellas libertades condicionales que sabemos también forman parte de aquellos, aquí sí, beneficios a los cuales puede acceder una persona que está privada de libertad. Pero, en definitiva, se hace evidente que existe un aumento de la población penal, lo que vamos a ver más adelante, de alguna manera beneficia a la construcción de un sistema de crimen organizado dentro de las cárceles. Y no puede discutirse de que es justamente la población en prisión preventiva la que más aumenta respecto de ello y que tiene mucha relación con la participación de nuevos elementos en la construcción de las personas privadas de libertad por un lado y las organizaciones criminales por otro. Em, en los últimos 5 años, tampoco hay algún elemento que no se puede desconocer para poder hablar de criminalidad organizada y recintos penitenciarios que tiene que ver con el endurecimiento de la actividad delictiva. Es decir, los delitos violentos han disminuido en los últimos años y los delitos de mayor violencia han aumentado. Eso tampoco es algo que se puede desconocer. Numéricamente la tasa de homicidios consumados se incrementó desde el año 2018 al año 2023 de 4,5 a 6,3 por cada 100.000 habitantes, con una evidente un evidente aumento de la utilización de armas de fuego como mecanismo de muerte. Es decir, se aumentó de un 42% de muertes causadas por utilización de armas de fuego a un 52,3% de utilización de armas de fuego versus la caída que se genera estadísticamente de la utilización de armas cortopunzantes. Por lo tanto, no podemos desconocer tampoco una evolución en cuanto a la violencia y la utilización de armas respecto de este tipo de delitos. Y sin lugar a dudas, y probablemente como elemento más diferenciador respecto de la situación actual, es el aumento sostenido de las infracciones a la ley de drogas, aumentadas drásticamente a contar del año 2020, incrementándose desde el año 2020 hasta ahora en un 85%. Todas estas circunstancias son alcances que se miden para poder determinar cuál es el fenómeno de la criminalidad organizada y también de la situación carcelaria, considerando además que dentro de las cárceles existe un alto porcentaje de personas que reconocen ser consumidores de drogas, por lo tanto, esa situación también es un fenómeno que juega a efectos de poder determinar todas las variables que llevan a tener una situación carcelaria como la que hoy día tenemos. Siempre se pregunta, cuando estamos hablando de esta situación, de cuál es la relevancia que ha tenido dentro de los últimos años la presencia de ciudadanos extranjeros. Y esto, producto de que tampoco es un descubrimiento de que existe actualmente una crisis migratoria respecto de la regularidad de las personas que actualmente ingresan o ingresaron durante los últimos 4 o 5 años a Chile. Y tampoco es un elemento a desmentir que existe un incremento de personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado, que son personas extranjeras. Es un factor adicional que ha contribuido de alguna manera al estrés físico y organizacional del sistema. En el año 2013 se contabilizaban 1.640 reos extranjeros y en el año 2019 se alcanzó a 3.099 personas privadas de libertad. En los siguientes años, es decir, desde el año 2021 hacia adelante,
estamos hablando de que pasamos de 3.800 en el año 2021 al 30 de junio del presente año a un número de 8.481 personas privadas de libertad que son de nacionalidad extranjera. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento de un 517% en la última década de personas extranjeras privadas de libertad. Eso no puede sino hacer ruido respecto de la necesidad de un control respecto tanto de la situación migratoria como de la situación de las personas que son privadas de libertad. Ahora, hecho este análisis de la situación actual carcelaria, que si no puede desconocerse de que es relevante, de este análisis numérico, me da la impresión a mí, esto no solo como docente, como juez, sino que como cualquier persona que va analizando las situaciones que se van desarrollando durante el transcurso de un determinado tiempo en un país, me da la impresión de que nosotros, y me incluyo en ello por la función que me toca desarrollar y que desarrollo hace 10 años, más de 10 años a la fecha, hemos ido construyendo una especie de cóctel perfecto para que este fenómeno, que nadie pensaba que llegaría, porque como lo dije al inicio, se miraba desde una mirada distante, se nos haya instalado en el living de nuestra casa. Los destinatarios de nuestros comentarios probablemente cuando hablan de delitos, cuando hablan de privación de libertad, de estas organizaciones, lo primero que se les viene a la cabeza son los delitos que la gran mayoría de las personas pueden ser, y que todos, yo creo que a esta altura todos hemos sido alguna vez, víctimas o intentos de víctimas de estafas telefónicas que se producen dentro del sistema penitenciario, que podrían estar conceptualmente dentro de este concepto de crimen organizado, pero la verdad es que este tipo de ilícitos de baja entidad son irrelevantes al lado de un fenómeno que es mucho más grave y mucho más relevante y del cual hay que hacerse cargo. Para enfrentar el tema del crimen organizado, ya sea dentro de las cárceles o fuera de estas, la principal herramienta, a mi juicio, ¿ya?, es otorgar primero la relevancia que merece el sistema penitenciario. O sea, no es posible pretender que se va a combatir la situación de hacinamiento carcelario que beneficia el crimen organizado solo con medidas gubernamentales, administrativas, ya que las organizaciones criminales continúan desarrollándose al interior de los recintos carcelarios. El encarcelamiento de un líder de una organización criminal no debilita en nada a las organizaciones, ¿ya?, sino que todo lo contrario. En muchas ocasiones, el encarcelamiento de un líder de una organización criminal termina fortaleciendo a dicha organización, entregando de alguna manera como señal que la privación de libertad no impide el funcionamiento de la organización. Es decir, que la organización está mucho más allá de la privación o no privación de la libertad. Entonces, esta situación que parece preocupante, y es preocupante, hace necesaria una coordinación interna entre todos los entes involucrados. Es decir, aquellos planteamientos que yo por mi función he escuchado muchas veces de personas que realizan la misma función que yo, de planteamientos que en mi juicio son asistémicos, de que el Poder Judicial, por ejemplo, no debe participar derechamente en la ejecución de las penas porque esto es un asunto de carácter administrativo, por lo tanto es la administración desde el punto de vista del gobierno la que debe hacerse cargo, en el entendido de esta dinámica antigua antes de las reformas, de que las libertades condicionales, por ejemplo, se resolvían de manera gubernamental. Eso, a mi juicio, es un concepto completamente erróneo.
aquí el eje debe ser jurisdiccional, en coordinación, por supuesto, con todos los estamentos. Aquí no hay un solo eslabón que pueda solucionar un problema. Se requiere justamente de coordinación, y una coordinación, como lo dije, desde el punto de vista interno, pero como lo señaló el año recién pasado, don Lorenzo Tordelli, que estuvo en Chile, que es responsable de la cooperación europea de la ILA, que es la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, respecto de la situación penitenciaria, se requiere también una coordinación externa con todos los sistemas penitenciarios de la región, ya que no debemos olvidar de que nos hemos gastado durante los últimos 2 años en discusiones respecto, por ejemplo, de la situación de los ciudadanos extranjeros que no tienen documentación en Chile. Y se ha discutido respecto de la necesidad de si los privamos o no los privamos de libertad por el solo hecho de no saber quiénes son. Entonces el problema es si sabemos quiénes son o, no, o quiénes no son. Y para eso, necesariamente, el sistema jurisdiccional, estatal, administrativo chileno debe tener una coordinación con toda la región, con los países donde los cuales tenemos mayor cantidad de inmigrantes para efectivamente tener un análisis en línea respecto de las personas que son líderes de agrupaciones delictuales, tienen condenas anteriores que permitan acá a los tribunales de cada una de los países involucrados poder tener esa información. Y esto no es claramente estoy haciendo eco de lo que dice el encargado de la Cooperación Europea respecto de este tema, que ha trabajado la situación del crimen organizado en Italia desde los años 70 en adelante. ¿Ya? Ellos tienen una experiencia que nosotros jamás vamos a tener, y tienen una experiencia, por lo demás, con resultados. Por lo tanto, es muy relevante poder escuchar ese tipo de análisis para poder encontrar algún tipo de solución a la situación actual. La situación justamente de Europa y de Italia hizo una construcción que de alguna manera se ha tratado de imitar en muchos lugares respecto de la segmentación de las personas privadas de libertad. Y, eh, y ello les trajo potentes resultados, pero obviamente con una inyección de recursos que hoy día en nuestro sistema por lo menos es bastante impensada, ¿ya? Pero debe considerarse y debe analizarse el trabajo que se ha realizado en países que tienen una experiencia superior a la nuestra en cuanto a el combate a estas circunstancias, a la mafia, en el caso italiano, la llamada Camorra, como se le habló en los años 70 y 80, y que permitió encarcelar a las personas que realmente debían estar encarceladas y que eran líderes de organizaciones criminales, con la segmentación posible, evitando justamente el contagio criminógeno, que probablemente es uno de los grandes problemas también que se generan producto de estas situaciones de crimen organizado. No quiero decir con esto que existe una receta respecto a la solución. La verdad es que si me tocara estar en la posición de quienes que tienen que tomar decisiones desde el punto de vista gubernamental, la verdad no tendría muchas ganas de estarlo hoy día. Pero a lo menos hay que hacer un análisis respecto de legislaciones que han tenido éxito respecto. En mi opinión, creo que nos hemos demorado demasiado en primero reconocer la existencia de una situación como la actual, ya que me tocó estar en varios espacios donde se hablaba que venía esta posible situación del crimen organizado, cuando la verdad es que ya estaba instalado hace mucho tiempo. Hoy día debemos hacer eco respecto de sistemas que han logrado contrarrestar o controlar esta situación con resultados, como digo, concretos, sin dudas, atendiendo al respeto de los derechos humanos, porque no puedo acoger probablemente de que es una buena medida coordinaciones que han hecho algunos países centroamericanos con países vecinos nuestros respecto de trabajos que no tienen resultados probablemente eh,
palpables o resultados demasiado inmediatos. Esto no es ni va a tener un resultado inmediato. Mediáticamente, probablemente vamos a ver resultados inmediatos con aplicación de medidas que atenten contra los derechos fundamentales. Pero esto no sirve. Lo que sirve es un trabajo a largo y mediano plazo. De alguna manera, esta pasividad que existió durante muchos años respecto de la preocupación del sistema carcelario, estoy hablando desde los años 90 en adelante, ha generado el que esté el escenario propicio para que ocurra lo que ocurre hoy día. Pero eso ya ocurrió. Ahora, esta despreocupación del sistema carcelario, esta despreocupación por una inmigración poco regulada, no ocurrió en un año, ocurrió en varios años. Y por lo tanto no podemos pretender que la solución a este tema sea en un tiempo récord. Hay que aceptar las consecuencias perniciosas que que eso tiene y que seguirá teniendo, pero construyendo un proyecto de real solución, aprobando una ley de ejecución penal, perfeccionando este proyecto que ya está, que a mi juicio, si bien es positivo, tiene bastantes medidas de insuficiencia, sobre todo en cuanto al número de personas que pudiesen eventualmente trabajar en este sistema, pero requiere obviamente de medidas de largo y mediano plazo. Me quiero quedar con una reflexión final respecto de lo que ha ocurrido en los últimos años. Nosotros escuchamos durante mucho tiempo en los medios de comunicación hablar de que cada vez que ocurría un hecho de connotación importante, que eran mucho menores hace 15 años o 20 años atrás, de escuelas del delito, se hablaba, cuando aparecían personas que habían pasado por el sistema penitenciario probablemente desde menor de edad hasta la adultez. Y yo me pregunto cuántos años han pasado respecto de eso y seguimos hablando exactamente de lo mismo. Nosotros como país debemos hacer una reflexión como sistema judicial, como sistema administrativo, respecto de haber visto probablemente por sobre el hombro lo que ocurría en otros lugares de la región donde se estaban preocupando y ocupando respecto de la situación carcelaria. Nosotros lo vimos como casos aislados, nos olvidamos de las cárceles, nos olvidamos de la reinserción, nos olvidamos de la importancia de las penas sustitutivas y vimos a la cárcel como simplemente una medida de separación del delincuente de la sociedad. Seguimos pidiendo cárcel para todo, entendiendo que esa escuela del delito sigue operando. Y creo que con el concepto de escuela probablemente nos vamos quedando bastante chicos en ese análisis. Estamos hablando de un perfeccionamiento mucho mayor, considerando el aumento de la criminalidad, de la violencia y del perfeccionamiento de determinadas técnicas delictivas que requieren justamente de hacerse cargo con ello. Por tanto, es necesario ocuparnos, es necesario fortalecer determinadas instituciones, por sobre todas las cosas, Gendarmería, que es una institución que está en desmedro respecto de la situación actual, que se requiere una mayor profesionalización, inyección de recursos que permitan justamente hacer frente a lo que está ocurriendo actualmente en las cárceles, el hacinamiento, que lo único que hace es favorecer a el desarrollo de esta criminalidad organizada que todo el mundo habla, pero que falta medidas de mayor entidad que no tienen que ver ni con el aumento de penas, e incluso con el aumento de facultades de diligencias de investigación, porque tiene que ver con un asunto que va más allá de el control de delitos, sino que con la prevención. Por tanto, es lo que en definitiva yo quería aportarles el día de hoy. Probablemente no es una mirada tan dogmática respecto de este punto, pero que me parece más real y más atingente a la situación que actualmente está ocurriendo en nuestro país. Les agradezco nuevamente la invitación y es lo que me ha tocado explicarles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Héctor, por su participación. Quisiera saber si existe alguna pregunta a don Héctor.
por parte don Rodolfo Borges. Va a hacer una pregunta. Gracias, fiscal. Sí, don Héctor, le quiero hacer una pregunta, digamos, tanto como académico como juez, y que va relacionado con el caso que usted nos mencionó de Italia. ¿Por qué? Porque efectivamente Italia logró tomar medidas, entre comillas, medianamente adecuadas al día de hoy, pero para eso el año 2006 Italia realizó lo que se llama un gran reseteo, digamos. Dictaron una ley de indulto muy polémica, en la cual se liberó aproximadamente a 22.000 internos de las cárceles italianas, con una reducción de 3 años de condena, pero a la vez también se le imponía una carga de que si volvían a delinquir se les sumaba esta reducción más la pena nueva. Y fue exitosa, tuvo un índice de tasa marginal de un 7,4% de baja en el delito. Mi duda es porque usted, magistrado, indica que no existe una receta. Los italianos probablemente nos llevan a pensar de que sí existe una receta, porque el problema que vamos a tener en Chile muy probablemente es que va a haber un alto costo del encarcelamiento, un costo social de personas que no están involucradas con estas organizaciones criminales al interior de las cárceles, que están cumpliendo otro tipo de penas. Pero a lo mejor y muy probablemente a los poderes del Estado, digo a los tres, no necesariamente al Poder Judicial, no les gusta esta receta. No les gusta esta receta de que probablemente para poder combatir al crimen organizado dentro de la cárcel vamos a tener que hacer un reseteo medianamente grande de las personas que tienen penas más bajas o delitos de menor complejidad. Mi pregunta, después de esta exposición, porque no era tan pregunta, pero mi pregunta en sí es, desde su experiencia como magistrado y como profesor, ¿hay alguna posibilidad en este país de seguir esta receta de los italianos? A ver, yo justamente mi postura de decir de que no hay una receta es básicamente el alcance que hace usted. Em, la receta probablemente tiene que ver con la idiosincrasia, con la situación política, social de cada país. Mm, Si usted me pregunta, yo le puedo responder lo que yo creo, desde el punto de vista, desde mi punto de vista, ¿ya? Y a mí me parece que esa receta es impopular, pero es adecuada. Y no nos olvidemos que en otros tiempos políticos, sociales, mediáticos, acá tuvimos un indulto bastante relevante en la época del gobierno del presidente Piñera, que justamente tuvo como objetivo algo bastante parecido, pero obviamente en menor entidad. Lo que pasa es que hoy día la mediatización del funcionamiento del sistema penal en general nos lleva a, de alguna forma, que exista mayor temor respecto de las decisiones que se toman. No solamente las nuestras, sino que también las decisiones gubernamentales, porque muy bien sabemos que de ello depende el resultado electoral, digamos. Pero desde el punto de vista del análisis criminológico que se debe hacer, esa medida que toma Italia no busca sino evitar el contagio criminógeno de personas condenadas por delitos de menor intensidad con aquellas personas que realmente deben ser encarceladas. Lo que pasa es que eso, desde el punto de vista social, cuesta mucho explicarlo y cuesta mucho entenderlo. Probablemente para nosotros no resulte tan extraño, considerando que nos toca tomar decisiones de repente de delitos que parece ser que son de alta gravedad, pero no decretamos, por ejemplo, la prisión preventiva o aplicamos una pena sustitutiva. Pero son poco explicables para el ciudadano de a pie en un objetivo mayor. Y ese temor de la decisión gubernamental y de la decisión judicial que así correspondiera es lo que hace complejo, y por eso que a lo mejor esa receta, desde el punto de vista de lo practicable en nuestro sistema, se hace muy compleja. Pero si a mí me preguntan, creo que sí es receta para efectos de obtener un objetivo, pero va a depender mucho de la voluntad política y de la voluntad también judicial, que lamentablemente los últimos meses están demasiado vinculadas a mi gusto.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bien, don Héctor, le reiteramos los agradecimientos por haber aceptado nuestra invitación, muy clara su exposición. Bien, siguiendo con este conversatorio, vamos a dejar con ustedes ahora a la destacada profesora doña María Paulina Araujo Granda, doctora en Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en Derecho Penal Económico Internacional, Universidad de Granada, España, magíster en Derecho, Universidad de Jaén, España, especialista superior en docencia universitaria, Universidad Andina, Simón Bolívar, Ecuador. Le damos una cordial bienvenida a doña María Paulina y la escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, la tan cordial invitación que me han extendido, honrada con la misma, y un afectuoso saludo a todos quienes están asistiendo a esta charla. La verdad es que el contexto ecuatoriano en lo que a derecho penal ejecutivo, este tercer nivel de acción implica, sí se va a diferenciar mucho de lo que le escuchamos al doctor Benavides de Chile, porque Ecuador, lamentablemente, y lo tengo que decir, pasó de ser un país de tránsito de droga a un centro de distribución de la misma en América Latina. De ahí que hoy por hoy hablar de crimen organizado y cárceles en el Ecuador, lamentablemente nos coloca. Primero se pensó era solo el hacinamiento, que eso coincide un poco con la realidad chilena. Las cárceles no dan abasto para el número de personas, tanto por medida cautelar personal de prisión preventiva y otras por cumplimiento de pena. Sin embargo, a partir del 2021, va a aflorar en mi país problemáticas que se gestan 10 años atrás, aproximadamente una década atrás. Y al día de hoy nuevamente se ha declarado un estado de excepción en mi país. Hoy en la mañana el presidente Noboa lo hizo, porque a criterio de las autoridades vivimos un conflicto interno en el Ecuador, no solo en las cárceles, sino que ya se está manifestando en la sociedad civil niveles de violencia intolerables. Y el Estado ecuatoriano no llega a tener el control de las cárceles, y debo decirlo, quienes están dentro de las cárceles tienen mejor armamento que la fuerza pública ecuatoriana. Ustedes se preguntarán cómo es que dentro de las cárceles encuentran fusiles, granadas, drones. Pues eso es el gran problema. Donde el Estado ecuatoriano no pudo tener control, el crimen organizado, que tiene mucho más poder económico, si lo vemos así, lo ha copado. Antes de entrar al punto concreto del Ecuador, que no lo podemos entender hoy sin dos cárteles mexicanos actuando a todo nivel en mi país, me pareció muy interesante lo que nos compartió el doctor Benavides, de que en Chile necesitarían avanzar en legislación, tener en cuenta esta nueva moda, no tan nueva, esta manera de engranaje delictivo y cómo se puede manifestar incluso a través de extranjeros. Pero me permito decirles, Ecuador normas tiene. Nosotros aprobamos todos, suscribimos todos los tratados internacionales, y hace 10 años exactamente es el primer país latinoamericano que decide dar en norma penal un cambio importante. Se aprueba en mi país el conocido como Código Orgánico Integral Penal. Nosotros tenemos en una norma extensa los 3 niveles de acción. Código Penal, donde están descritas las conductas punibles. Ahí mismo está, segundo nivel de acción o adjetivo, el procedimiento penal. Y en la misma norma tenemos la parte ejecutiva, de ejecución, el régimen penitenciario. Ahí mismo, quienes aprobaron la norma, indicaron que dábamos un paso más adelante. Y sí, lo dimos normativamente. Hay un tipo penal autónomo que se llama delincuencia organizada.
El mero hecho de la unión de varias personas para delinquir, que demuestre cierta estructura y se conecte con delitos graves, esto siguiendo el texto de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que muy bien la trajo a colación el doctor Benavides, en el Ecuador, tipo penal autónomo, con una pena dura. Adicionalmente, en la norma penal se crea una concurrencia real de delitos. Es decir, la delincuencia organizada necesariamente va a confluir con esos delitos graves. Narcotráfico, lavado de activos, sicariatos, extorsiones. Y no conforme con eso, el legislador ecuatoriano, 10 años atrás, ya se percató que desde las cárceles se cometen gran cantidad de delitos. De ahí que creó una agravante genérica que acompaña cualquier conducta delictiva para agravar la situación. Y terminó con la cereza del pastel. Creó una modalidad de autoría mediata de aquellos que dominan la voluntad, los que forman parte del mando de organizaciones delictivas. De ahí que en cada proceso, piensen ustedes, de narcotráfico, de cajón como autores mediatos, estaban las cabezas de las bandas. ¿Las normas han sido suficientes? No. Porque con norma, lamentablemente en mi país, la función judicial ya se contaminó del poder delictivo. Entonces la norma no siempre se aplica y se privilegia a quienes no se debería hacer. Y a la par, el poder fáctico bélico, si lo quieren ver así, lo tienen más las organizaciones delictivas que penosamente, como ya lo indiqué, la fuerza pública ecuatoriana. Tengan presente que sí, el narcotráfico es el núcleo en mi país, pero se conecta con extorsiones, lo que penosamente es ya muy normal, y no solo en ciertas provincias del Ecuador, ya ustedes lo encuentran del Carchi al Macará, del norte al sur. Extorsiones, pequeños negocios, que las bandas delictivas locales conectadas con cárteles internacionales se acercan y le dice, ¿usted quiere vender su producto, seguir funcionando? Y adicionalmente quiere que no le hagamos daño, me tiene que pagar tanto al mes. Que también se está evidenciando en un brote de violencia muy lamentable en Ecuador, sicariatos. Luego viene el lavado de activos, los white collar crimes, que también viene. Corrupción judicial, también se ha evidenciado a través de ciertos casos que hoy tienen connotación mediática en el Ecuador, en donde penosamente se ha visto que el crimen ya se ha tomado altas esferas de decisión jurisdiccional e incluso de ejercicio de la acción penal. Con esto, quisiera que lo tengan presente, si bien hay un hito que marca el colapso total del sistema carcelario ecuatoriano, es febrero del 2021. ¿Con qué? Con masacres carcelarias, un incontrol del Estado y guías penitenciarios retenidos. Y cuando hablo de masacres carcelarias, no es una pelea de bandas o grupos delictivos internos dentro del presidio, sino que se constató que en las cárceles hay personas con delitos no graves y que estaban solo con prisión preventiva, que también murieron. En mi país hay apremio personal para progenitores que no han cumplido con pensión alimenticia. También les mandan a las mismas cárceles. Es una mezcla del incontrol y el brote de violencia. Lo tiene que enfrentar 3 gobiernos, partiendo de febrero del 2021. Lenín Moreno, luego vino Guillermo Lasso y actualmente don Daniel Noboa. En febrero, ¿qué es lo que ocurre para que ya se den varias matanzas? Las seguimos teniendo. ¿Qué es lo que detona ya un narcotráfico descarado? Y por qué matan a uno de los líderes, los capos de uno de los grupos criminales internos del Ecuador.
Miren ustedes que en este contexto histórico político de mi país, donde ya llevamos más de 500 internos muertos que se dan en las masacres, el presidente Lazo, de los tres que les he mencionado, él dijo, bueno, lo que hay que incrementar es más guías penitenciarios, tratemos de solventar el hacinamiento. Sin embargo, él se da cuenta que es incontenible el poder que ya tienen las organizaciones delictivas desde la cárcel. Y todo esto trasladado a las calles en víctimas civiles. Hoy por hoy nuestro presidente, que dice que vivimos en un conflicto interno, ha dicho que va a crear 2 cárceles más con un modelo similar si comparamos con un país centroamericano. Sin embargo, también en el Ecuador se ha creído que hacer cárceles más grandes, un panóptico muy parecido al delineado por Bedham, se han dado cuenta que mientras más grande es la cárcel, mucho menos se la puede controlar. Ecuador, y yo me voy a permitir, si es que me parece que el Zoom sí me lo va a permitir compartir pantalla, porque mi país es muy pequeñito, pero hay que dibujar, como ahora estas organizaciones delictivas internacionales se conectan casi como empresa perfecta con grupos delictivos locales. Desde el reclutamiento de jóvenes, saben bien dónde no llega la educación, entran las organizaciones delictivas, buscan menores de edad, adolescentes infractores, por el tratamiento privilegiado que va a tener en el ámbito penal. Hay 3 organizaciones delictivas internacionales sin las cuales no podemos entender el contexto carcelario y delictivo actual del Ecuador. Cartel de Sinaloa, México. Cartel Jalisco Nueva Generación, mexicano también. Ambos se pelean el territorio en Ecuador y cada uno se ha dedicado a distintos tipos de negocios. Y entra también la mafia balcánica o mafia albanesa, dedicada básicamente a aspectos logísticos delictivos, que es el traslado de los alcaloides, sea hacia Centro y Norteamérica, y ahora hoy por hoy también Ecuador, muy penosamente, está dedicado a trasladar cocaína básicamente a Europa. El cartel de Sinaloa, la mafia albanesa y el cartel Jalisco Nueva Generación, no es que han operado desde febrero del 2021, me tengo que retrotraer a 2003, 2004, solo que era silente. Hoy por hoy ya incluso es muy normal ver cómo a través de ellos hay mensajes, ellos se hacen responsable o no de tal masacre carcelaria, e incluso a través de mensajes, ellos con las bandas locales exigen cierta adopción de políticas estatales indicando que ellos mandan. Me voy a permitir, no le robo mucho tiempo, pero como para tener clara un poquito la realidad ecuatoriana, si me permite compartir pantalla. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, les hablé del cartel de Sinaloa por un lado y luego Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo se llaman las organizaciones dentro del Ecuador? Que tienen sus logos, sus himnos, su propia identidad. Conectados a Sinaloa, los choneros que dentro del Ecuador tienen brazos armados, Fatales, Gánster y R7, con quien se pelean por territorio, Cartel Jalisco Nueva Generación México, conectado, Chone Killers, Tiguerones, Lobos, Lagartos. Obviamente para la mayoría de oyentes que es realidad chilena, ustedes dirán, bueno, ¿esto cómo opera? Para el Ecuador, para cualquier ecuatoriano, lamentablemente estos nombres, tanto los mexicanos como ecuatorianos, es el pan de cada día. O sea, sabemos desde dónde surge, tanto dentro de las cárceles
como en la violencia diaria y niveles de inseguridad intolerables hoy por hoy en el Ecuador. Quizás aquí surge la pregunta, ¿por qué Ecuador? ¿Qué le pasó a Ecuador como para que ya tenga tal dolorosa permeabilización de estas organizaciones delictivas internacionales? Un punto puede ser la ubicación geográfica de mi país. Tenemos obviamente un mar que permite conectar tanto con Centroamérica. Y en este punto, miren, las zonas claves del narcotráfico en Ecuador, si ustedes ven, las encontramos justamente en el perfil costero, donde hoy por hoy haya límites de violencia intolerables. Sin embargo, esto no quiere decir que no ha repercutido en todo el país. Encontrar en este punto, y en el Ecuador se ha dilucidado mucho. Voy a dejar de compartir pantalla. Era básicamente como para tener un esquema gráfico de cómo lamentablemente está mi país. Medidas que se ha querido adoptar. Y ante todo, desde la academia, yo también ejerzo en el ámbito penal, intentamos encontrar qué pasó en el Ecuador para haber llegado a esto y qué perspectiva futuro podemos tener, qué planteamientos puede haber. No sé si ustedes tengan conocimiento, el Ecuador, más o menos entre el 2000 hasta máximo 2009, contó con una cooperación internacional muy interesante con Estados Unidos. Porque nosotros permitimos tener una base militar extranjera americana en territorio ecuatoriano. La base de Manta se llamaba. Manabí, en el gráfico que les coloqué, ecuatoriano de la parte costera. Hoy, punto estratégico, incluso de despegue de avionetas clandestinas cargadas de droga. La base de Manta, operada con militares americanos, tenía incluso unos aviones especiales encargados del monitoreo, se entendía para la lucha y prevención de que el fenómeno del narcotráfico no se tome el país. La base de Manta se fue en el 2009. ¿Por qué? Por una decisión de quien entonces era el presidente del Ecuador, que decidió cambiar nuestra constitución en el 2008 y prohibió bases militares extranjeras por un principio de soberanía. Hay quienes aducen que porque se fue la base militar americana, desde ahí hay el descontrol de bandas delictivas y hoy por hoy seamos el puerto directo de salida de droga de Sudamérica para el mundo. El presidente Daniel Noboa, yo creo, y con todo respeto, en un discurso netamente simbólico, porque ya entramos en campaña electoral nuevamente, quiere que se cambie la Constitución para nuevamente tener cooperación judicial y países nos den la mano, nos ayuden con este fenómeno que al parecer es incontrolable. Yo nuevamente quiero hacer la reflexión. Normas, cooperación y demás hemos tenido, cambiamos, volvemos a lo mismo, pero como prospectiva y de lo que se espera, y yo creo que esto es aplicable a la región, los países requieren voluntad política. El Ecuador requiere una férrea voluntad para desterrar lo que lamentablemente estamos evidenciando, un narcoestado. Adicionalmente, una narcopolítica, porque vemos que los grupos delincuenciales no solo están en la cárcel ni la violencia en las calles, sino que tienen a decisores en el ámbito de la justicia que los favorecen. Hay que delinear una adecuada política criminal, pero en todas sus aristas. Yo puedo entender que en Chile también le ocurre mucho como en el Ecuador, que frente a una problemática hay reacciones, cambio de normas, medidas más duras. Sin embargo, a veces dejamos de lado la prevención de los ilícitos. Y prevenir delitos no es con más cárcel, con más miedo, con expulsión de los delincuentes, sino volver a la mirada a la educación. En mi país, cubrir las necesidades básicas de niñas, niños y adolescentes, quienes hoy por hoy están encontrando
una mejor vida cuando son reclutados por las bandas delictivas. Incluso cuando caen en el sistema de adolescentes infractores y se los va a juzgar, van a centros especializados no penales, pero quizás en esos centros tienen alimentación, tienen educación y apoyo psicológico, que si no hubiesen delinquido, sería imposible que lo tengan. Mi país sí clama que los centros carcelarios, que para mí son un reflejo de la sociedad, de una vez por todas sean controlados por el Estado para que cumplan un mínimo, aunque sabemos que es utópico, la finalidad constitucional en el Ecuador, que se conviertan en centros de rehabilitación y reinserción social. Y algo en lo que desde la academia, con voces críticas que nos mantenemos en el Ecuador, consideramos que es necesarísima una depuración de la fuerza pública ecuatoriana, su función judicial y los órganos de control. Porque esa es la realidad de lo que ustedes me han pedido hablar, muy lamentable en mi país. Organizaciones criminales en recintos carcelarios, sin duda, desde extranjeras y locales, ya conectadas a inseguridad y violencia social fuera de las prisiones, y un Estado que por el motivo que sea, quizás no tiene ni siquiera el poder económico para tener más armas en su fuerza pública de estas grandes organizaciones delictivas, que como sabemos, el manejo, el flujo de dinero derivado, solo por un ejemplo, del narcotráfico, es enorme. Y luego eso ingresa también a través del lavado de activos, sicariatos, extorsiones. La norma no lo es todo. Les insisto, reformar legislación está bien, pero si no hay un poder judicial valiente y decidido, y de todos, en mi país lamentablemente es la excepción de los valientes, que realmente se vaya con toda la fuerza, todo quedará netamente en un derecho penal simbólico, ¿no? La norma está aquí, es dura, pero no atender a estos brotes muy lamentables, luego puede colocar a un Estado, me duele decirlo, un Estado fallido. Situación que espero no llegue a darse en mi país y que tampoco se comparta en las realidades de ustedes. Lo bueno es que conozco también de cerca a muchos operadores de justicia chilenos, fuimos compañeros en la Universidad de Buenos Aires, en donde para ustedes la realidad es distinta. Habrá corrupción, pero es la excepción. En el Ecuador, penosamente, la excepción son los buenos y el crimen organizado se ha tomado gran parte de las decisiones de dar a uno lo que le corresponda. Les agradezco muchísimo por la atención que me han dado. Espero no haberles aburrido un poco con un contexto ajeno, pero Ecuador hoy por hoy está en el centro de debate por masacres carcelarias y lamentablemente su conexión con el crimen organizado transnacional. Muchas gracias a usted, doña María Paulina, y en ningún caso nos ha aburrido, todo lo contrario. Así que le agradecemos su precisión en los conceptos y que nos ha describido muy nítidamente la situación que está ocurriendo en Ecuador. Así que le reiteramos los agradecimientos, doña María Paulina. Bien, siguiendo con este conversatorio, vamos a dejar con ustedes al destacado profesor don Augusto Renzo Espinosa Bonifaz, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales, Universidad San Martín de Porres, Perú, maestro honoris causa en Criminología, Instituto Mexicano de Victimología, México, premio a la excelencia académica en Derecho José León Barandiarán Hart, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Le damos una cordial bienvenida, don Augusto. Lo escuchamos con mucho interés y atención. Adelante. Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través de esta plataforma. En especial agradezco la invitación del profesor Miguel Montenegro Rossi y felicito las brillantes exposiciones tanto del profesor Héctor Benavides como de la profesora Paulina Araujo, quienes nos han contado, digamos, la realidad tanto chilena como ecuatoriana y que lamentablemente es la misma que el Perú, ¿no? Y con eso confirmo que
que como siempre decimos a través de distintas conferencias o artículos que se publican, es la realidad de Latinoamérica, ¿no? Tenemos una misma unidad criminológica. eh, Lamentablemente, las decisiones políticas y los políticos que tenemos en nuestro país, en nuestros países hermanos, tienen ciertas semejanzas y tienen ciertas deficiencias también que contribuyen a que durante estos años los sistemas penitenciarios de la región hayan ido deteriorándose aún más de lo deteriorado que ya estaba y hayan generado distintas resoluciones que también yo considero son importantes, pero quedan al final en ser solamente simbólicas, declarando los estados de cosas inconstitucionales de los sistemas penitenciarios en el Perú y en el resto de Latinoamérica. El profesor Héctor Benavides, ¿no? A quien lo escuchaba con la cámara apagada porque llegué tarde y no quería ser malcriado al encenderla y distraerlos, ya le había dicho al profesor, lamentablemente, Montenegro, que yo dicto clases hasta la 1 y no podía llegar antes porque necesitaba salir de mi clase y recién venir. Lo escuchaba sobre el lamentable divorcio que existe hoy en nuestra academia de la criminología y el derecho penal, que creo que juega un papel muy importante en lo que está aconteciendo en Latinoamérica. El derecho penal y la criminología en el siglo XIX casi vieron su aparición científica juntos. Claro que lamentablemente esa criminología no es la criminología que todos queremos, ¿no? Era una criminología del delincuente nato, era una criminología eh, determinista biológica, era una criminología que había sido creado por básicamente un médico, ¿no? El médico Lombroso, y que gracias, ¿no?, a la contribución de otras disciplinas y al surgimiento de la sociología, de las ciencias políticas, etcétera, se fue desmarcando de ese determinismo biológico, pero que lamentablemente cayó también en otros determinismos, ¿no? En determinismos sociológicos, en determinismos económicos, y que si bien, ¿no?, han sido importantes las distintas teorías criminológicas ya del siglo XX para buscar hacer crítica del derecho penal, han terminado siendo tan idealistas como el mismo derecho penal que criticaban, ¿no? Entonces, ese divorcio entre la criminología contemporánea y el derecho penal es el que nos pasa factura en nuestra región, creo yo. No, en mi país, creo que lo mismo pasa en Chile y en Ecuador, no hay facultades de criminología, no hay maestrías de criminología, no hay doctorados en criminología. Quieren que los abogados penalistas se encarguen de prevenir el crimen y eso no lo pueden hacer. Por eso es que al ser consultados los abogados, dentro del cual yo me incluyo, siempre pretenden a través de las normas penales cambiar la realidad y eso no es así, ¿no? Como bien decía la profesora Paulina en su intervención, las causas realmente de la existencia de estas organizaciones criminales, de la criminalidad, no son que estas personas nazcan delincuentes o que teniendo todas las oportunidades decidan y elijan, pese a tener todas las oportunidades, ingresar a las organizaciones criminales para hacer una carrera ahí, lograr ser un mando medio o, por qué no, los jefes o cabecillas, porque ahí hay una carrera criminal, pero hay una carrera que les puede generar trabajo, porque el crimen también es un trabajo, ¿no? Un trabajo ilícito, pero es un trabajo que te va a traer beneficios que de repente no puedes obtener a través de otros trabajos legítimos, porque los estados no te ofrecen esas oportunidades. Entonces, ahí hay una primera suposición de quienes ven el mundo de la criminalidad y
exigen al Estado medidas drásticas y duras, lamentablemente. Y es que ellos creen y están convencidos de que los criminales son malos, ¿no? Y que nacieron así y que han decidido ser malos y cometer los delitos porque esa es la mejor manera de ganarse la vida. Esas no son las causas de la criminalidad. Hay causas sociales que deben ser combatidas. Lo malo es que esas causas sociales son combatidas a largo plazo, no son combatidas a corto plazo. Y como los gobernantes se quedan 5, 6, 4 años, no les interesa combatir a largo plazo eso. Y lamentablemente también en nuestra región se ve una ausencia de partidos políticos sostenidos que tengan planes nacionales de largos años, sino que cada uno viene y hace lo que quiere y critica lo que el otro hizo y simplemente no se ve una política criminológica para combatir estas organizaciones criminales. En el Perú, sobre todo, últimamente, y esto no sé si me permiten compartir unas diapositivas que tengo por aquí, para mostrarles, ¿no?, que el 9 de agosto del 2024, es decir, hace un poco más de un mes, 2 meses, casi, modificaron el artículo 317 del Código Penal peruano, ¿no?, y señalaron pues cuáles son los elementos para que se considere una organización criminal, ¿no? Porque antes en el Perú era muy fácil lo que se entendía por organización criminal. Solamente era un grupo de 3 o más personas que cometan cientos de delitos, ¿no? Pero recién, el 9 de agosto del 2024, esta tipificación que ustedes tienen, ¿no?, a la vista, ya un poco más estructurada, ¿no?, se ha puesto a la luz e inmediatamente los detractores de esta tipificación han comenzado a echarle la culpa de que la criminalidad organizada ha crecido porque han cambiado el tipo penal hace 2 meses, ¿no?, y quieren derogarlo. ¿Por qué? Porque con esta tipificación es mucho más difícil que alguien sea procesado por organización criminal. Y antes se utilizaba la organización criminal como un cajón desastre para todos los delitos, cuando simplemente a veces eran temas de coautoría, nada más. Ya se utilizaba la organización criminal, pero sobre todo para perseguir a los enemigos políticos de los gobiernos de turno. Entonces ahora los congresistas, creo que yo acertadamente, han hecho un tipo penal mucho más difícil de que se pueda aplicar. Y eso es y así tiene que ser, porque el derecho penal es de última ratio, no es de prima ratio. No todo puede ser una organización criminal. Esto, ¿no?, lo tenemos que también confrontar, ¿no?, con esta segunda variable que es lo que nos trae aquí a conversar, que es la situación carcelaria que, por ejemplo, tiene el Perú, ¿no? En el Perú tenemos una capacidad de albergue de 41.556 reclusos. Y sin embargo, tenemos una población penitenciaria de 97.000 reclusos. Es decir, tenemos sobrepoblación de 135% y un hacinamiento de 115%. Los delitos que se han cometido o se han atribuido, porque también aquí ustedes van a poder apreciar que de este 97.000 o de estas 97.000 personas que están en la cárcel, procesados son el 36.000, ¿no? 36.000 personas y sentenciados son 60.000. Es decir, que podemos decir que el 40% de personas que están en la cárcel en el Perú están procesadas. Es decir, que como en la región hay una prisionización, hay un encarcelamiento masivo de personas porque el Estado lo que pretende con estas prisiones preventivas es demostrar eficiencia a corto plazo. Entonces, ya no lo voy a juzgar, sino lo voy a ingresar al centro penitenciario con una prisión preventiva. Los tipos de delitos, ahí ustedes los tienen, ¿no? Robo agravado, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, y son otros tipos relacionados con ellos, básicamente, ¿no? Ahí no vemos corrupción, por ejemplo, que haya mucha gente en la cárcel. Por organización criminal hay 1.000 personas. No son muchas de las 97.000 que hay. Y esto sí es algo que hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, esta estadística es de junio del 2024 y las personas que ingresaron
al centro penitenciario en junio del 2024 fueron 24% reingresantes. Es decir, 1 de cada 4. Esa es una persona que ya estuvo en el penal, ¿no? Lo que demuestra que los fines que están en nuestra Constitución y en las leyes penales de resocializar, reintegrar, reinsertar, ¿no?, a una persona en la sociedad no es totalmente cierto. Obvio que no es cierto si el Tribunal Constitucional, ¿no?, hace algunos años, justo en medio de la pandemia, a través de este expediente que tienen a la vista, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales respecto del hacinamiento en los penales, ¿no?, debido a las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y los servicios básicos de salud, psicológicos, de alimentación, de hospedaje, ¿no? O sea, no habían las, digamos, camas, la gente duerme en el suelo, se alimenta de lo que su familia le lleva, porque no se alimenta de lo que el Estado le da, porque por el hacinamiento y la sobrepoblación no es una buena dieta alimenticia. Obviamente, esto también conlleva que haya una insuficiencia de cantidad de psicólogos, de asistentes sociales para la población penitenciaria peruana, ¿no? Para penales de 3.000, 4.000 personas hay 2 psicólogos, ¿no? Eso hace que sea casi imposible que realmente haya un seguimiento psicológico a las personas que están ahí, un tratamiento penitenciario, ¿no? Y el Tribunal Constitucional peruano le llamó la atención sobre todo al Poder Judicial, lo exhortó para que haya un equilibrio, ¿no?, al momento de dictar prisiones preventivas. También exhortó al Poder Legislativo para que no haya demasiada sobrecriminalización y aumento de penas, porque los congresistas, cuando hacen sus proyectos de leyes en el Perú, dicen que no cuesta nada las leyes que hacen, porque pensarán quizás de que la tinta y la hoja en donde le hicieron no es un costo que debe tomarse en cuenta. Sin embargo, no reflexionan en que cuando se crea un nuevo delito, cuando se aumentan las penas, va a haber más personas que ingresan a las cárceles que van a estar por mayor tiempo ahí, y este es un costo para el Estado. ¿Cuáles son las...? Yo he encontrado, digamos, algunas organizaciones criminales que están relacionadas al tráfico ilícito de drogas y a la extorsión y a la trata de personas en el Perú. Lamentablemente, no es algo de lo que nos orgullecemos en el Perú, pero somos el segundo productor de cocaína en el mundo. Como dijo la profesora Paulina, si por Ecuador sale, de Perú la llevan ahí para que salga, ¿no? ¿No? Ese hecho de que el narcotráfico sea un delito gravitante en el Perú genera ya una situación criminógena diferente, ¿ya? Porque las organizaciones criminales se rodean de ese narcotráfico y cometen otros delitos como sicariato, como extorsiones, como trata de personas, como corrupción, etc. Entonces, en el penal, desde el penal, ¿no?, se cometen estos delitos. Desde el penal, y es sorprendente eso. ¿Y cómo reacciona el Estado? De manera más sorprendente, porque dicen, si la persona comete un delito desde el penal, la pena se agrava. Esto es algo para, no sé si llorar o reírnos, porque si una persona ya ha ingresado a un centro penitenciario, no entiendo cómo es que en el centro penitenciario esta persona puede cometer delitos, y no entiendo cómo el Estado lo único que pretende hacer es agravarle la pena a estas personas que están ahí y no darse cuenta de que la falla es del mismo Estado, porque no puede permitir que dentro de la cárcel una persona esté cometiendo delitos, porque si ya está en la cárcel es para que no cometa delitos. ¿A dónde los vamos a mandar? A la luna, para que no cometan delitos. Entonces, es increíble eso. O sea, la reacción del Estado cuando descubre que hay personas dentro del penal que cometen delitos, dice, vamos a agravarle las penas a los que cometan desde la cárcel delitos. Y eso no es más que un fetichismo legal. Eso no es más que un simbolismo punitivo. En las cárceles, así como también ha dicho la profesora Paulina, quienes controlan los centros penitenciarios en el Perú son los reclusos. No es el Instituto Nacional Penitenciario, que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia. Son los mismos reclusos quienes controlan los centros penitenciarios en el Perú.
Es otra realidad que cambia con la introducción de la tecnología, porque uno diría, ¿cómo desde un penal se puede extorsionar? Es que tienen celulares. ¿Y cómo pueden llamar? Que tienen líneas, no, es que tienen Wi-Fi. Y es que tienen acceso a Internet. ¿Y cómo desde un penal pueden tener acceso a Internet? Es que en casas aledañas al penal ponen repetidoras, ¿no? Pero ¿cómo es que pueden hacer eso si hay bloqueo de señales? Es que también están dentro de estas organizaciones criminales personas que trabajan en el mismo INPE, o sea, en el mismo Instituto Nacional Penitenciario. Y hay reportajes todas las semanas sobre esto. Y hacen sus intervenciones, quitan celulares, desinstalan las antenas, pero pasa un mes y otra vez está todo igual. Entonces, esto es básicamente por falta de una voluntad política real de eliminar eso, ¿no? Y las causas de la proliferación, ¿no?, de estas organizaciones en los centros penitenciarios, básicamente es, uno, el hacinamiento, la falta de control y corrupción y el uso de las tecnologías. La corrupción es algo que atraviesa el Estado peruano y creo que el Estado en los países de Latinoamérica, lamentablemente, así como dijo la profesora Paulina, en el Perú lo extraño es que alguien no sea corrupto si trabaja para el Estado. Lo normal es, y los particulares ya han entendido eso y se prestan para esa corrupción. Tú no puedes ingresar, por ejemplo, un colchón para tu familiar, sino que le tienes que comprar al INPE los colchones. Y te venden un colchón, no sé, a $400, cuando en la calle lo encuentras a $100. Pero el familiar lo compra. No denuncia esos hechos. Es más práctico. Dice, si yo denuncio, van a investigar, a mi pariente lo van a tratar mal, cuánto tiempo va a demorar y yo no puedo ingresar el colchón. Lo más práctico es, toma, te compro el colchón. ¿No? Los presos, yo practico, ¿no?, en el área penal, los presos a mí me llaman desde la cárcel, ¿no? Y yo digo, ¿quién me está llamando? Le digo, ¿cómo me estás llamando? No, doctor, que aquí me han prestado un celular. ¿Quién? Un agente penitenciario. Me ha cobrado $15 por 1 hora. Imagínense cuánto dinero pueden recaudar haciendo eso. Entonces, esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo combatimos el crimen organizado dentro de las cárceles en el Perú, ¿no? Requiere un enfoque integral, ¿no? Algunas de las medidas que proponemos, ¿no? Primero es mejorar la infraestructura penitenciaria, ¿no? Construir nuevas cárceles, modernizar las cárceles existentes, instalar bloqueadores de señal, ¿no? Cortar la comunicación, controles más estrictos, pero no solamente a los reclusos, a los privados de libertad, sino también a los agentes penitenciarios, porque ellos también tienen los celulares. Les quitan el celular, lo guardan en un sitio, luego se lo venden, el mismo celular que le quitaron. Entonces, si no tenemos controles más estrictos, no solamente de los reclusos, sino también de los que trabajan en los centros penitenciarios, no vamos a poder eliminar, ¿no? Bueno, una reforma del sistema penitenciario que implique una capacitación del personal penitenciario, con mejores salarios y condiciones laborales para el personal penitenciario. Profesionalizar a los agentes penitenciarios. Los agentes penitenciarios no llevan ni un curso de criminología, por ejemplo. No sé cómo pueden, simplemente llevan cursos de seguridad, todo es muy formal, no entienden el propósito del sistema penitenciario, no entienden para qué están ahí, piensan que deben ser hostiles simplemente con los reclusos y eso no va a generar ningún cambio porque para los reclusos el ejemplo a seguir son esos agentes penitenciarios, no otra persona que esté en igual condición de ellos. Entonces, si ellos sienten que el agente penitenciario es tan o igual propenso al crimen que ellos, no entiendo de quién, ¿no?, van a seguir como un modelo para cambiar su forma de ver cómo enfrentar la vida, ¿no? Luego separar a los prisioneros por peligrosidad. Aquí están en los penales todos mezclados. Es más, están sentenciados con presos preventivos.
Están personas que cometieron violación con gente que de repente cometió un delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, tiene que haber una separación de prisioneros por peligrosidad, ¿no? Aislar a quienes han cometido delitos más graves, porque, como dijo el profesor Benavides, puede haber un contagio y las cárceles terminar siendo maestría de criminalidad. Es más, salen los presos y a veces yo me topo con estos comentarios, ¿no? Uy, he aprendido muchas cosas dentro de la cárcel, ya he hecho contactos con gente dentro de la cárcel importante, ¿no? Entonces, tú terminas diciendo, mejor no los meto porque pareciera que ahí se van a perfeccionar, ¿no? Se cumpliría la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, ¿no? El hecho de que uno aprende a cometer crímenes y también las técnicas y se perfecciona en cometer crímenes cuando está rodeado de personas que han cometido crímenes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contagio, ¿no? Hay personas que han cometido crímenes que en realidad no deberían estar en la cárcel porque se podría optar por penas alternativas, como otras. Parece que en el Perú, como en el resto de la región, todo es pena privativa de libertad, como si no hubieran otras medidas menos graves y con mejores resultados de resocialización que esa, ¿no? Bueno, luego el control y la vigilancia tecnológica. Es necesario sistemas de vigilancia y monitoreo de las comunicaciones, ¿no? Y esto es muy importante, el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, ¿no? Porque es complicado la inteligencia fuera del centro penitenciario, o sea, la inteligencia para combatir la criminalidad, pero dentro de una cárcel donde tú tienes encerradas a estas personas, no creo que sea muy complicado una inteligencia penitenciaria. Están dentro de una cárcel que tú controlas el espacio físico, ¿no? Es diferente en la ciudad, en lo rural, ¿no? Ahí ya es complicado la inteligencia para evitar, para prevenir la criminalidad o combatirla, pero dentro de un centro penitenciario no creo que sea muy complicado cuando tienes a todos, digamos, disciplinados, ordenados en un lugar, saber cómo manejar estos lugares, ¿no? Luego, hacer realidad los programas de rehabilitación y reinserción. Eso también es muy importante porque lamentablemente es solamente un discurso jurídico penal que sirve para los alumnos de las facultades de Derecho, eso de la resocialización y la rehabilitación. Porque cuando uno va a la calle, la gente no le interesa en absoluto que las personas se rehabiliten o se reinserten a la sociedad. Cuando alguien sale del penal, no lo esperan con los brazos abiertos, sino con un puntapié, porque se ha construido, lamentablemente, un concepto de delincuente enemigo, ¿no? O sea, Jacobs fue muy ingenuo, creo yo, al construir su derecho penal del enemigo. Le digo ingenuo porque él pensó que con esa construcción, entre comillas, dogmática, lo que iba a hacer es decir que ciertas personas solamente eran enemigos de la sociedad y los otros no. Y sobre todo lo marcó para terroristas, ¿no? Pero miren lo que pasa en el 2024 en el Perú y creo que en Latinoamérica. Se está por crear el delito de terrorismo urbano, ¿no? O sea, eso es una clara demostración de que el terrorismo ahora puede ser cometido por cualquiera, ¿no? Ese concepto tan extraño de decir terrorismo urbano que hoy día en el Congreso del Perú se va a discutir porque quieren implementar una ley de terrorismo urbano. O sea, decir que las personas que cometen delitos como la extorsión, como el sicariato, ¿no? Como el robo de celulares, que aquí en el Perú robar un celular en una moto tiene una pena de entre 20 y 30 años, sorprendentemente. O sea, si yo te robo un celular en una moto, mínimo 20, máximo 30, ¿no? O sea, más que matarte, porque si te mato es de 6 a 20, pero si te robo un celular en moto es de 20 a 30 años. ¿Ya? Esos delitos, ¿y ustedes creen que ha disminuido el robo de celulares? En absoluto, siguen robando 5.000 celulares diarios en el Perú. 5.000 celulares diarios en el Perú, con esa ley y todo. Porque no sirve de nada una ley penal si es que no se aplica correctamente, si es que detiene al policía a la persona y luego es soltada por el fiscal. Entonces, ahora quieren implementar el delito de terrorismo urbano. Ya con eso es el acabose, ya, porque entonces cualquiera puede ser terrorista. Entonces, el concepto de Jacobs del derecho penal del enemigo
versus el derecho penal del ciudadano, ingenuamente se construyó para hacer esa diferencia, pero con el transcurso del tiempo, ¿no? Desde el 2001 que publicó su monografía hasta hoy, han pasado 23 años y lo que ha conseguido este discurso es generalizar que toda persona que comete un delito es un enemigo de la sociedad. Entonces, si es un enemigo de la sociedad, cuando sale ese enemigo, no lo recibo con los brazos abiertos, lo recibo con un puntapié. No quiero que esté en la sociedad, quiero que se quede en el penal, lo máximo que pueda quedarse ahí. Por eso se celebran penas cada vez más altas. Entonces, no tienen, hay gente que está en la cárcel, que yo conozco, que dice, ¿para qué voy a salir? Mejor me quedo aquí. Es algo que decía la profesora Paulina con los jóvenes. También pasa, dice, acá tengo un techo, tengo comida, tengo amigos. Después de 35 años, ¿por qué voy a salir? Es más, doctor, no le diga a nadie que yo ya debo salir. Yo prefiero quedarme aquí. Yo me siento más identificado aquí. Más tiempo he pasado aquí y mejores cosas he encontrado aquí. Cuando yo salga de la cárcel, no tengo ninguna esperanza de encontrar un trabajo, nadie me recibe, mejor me quedo aquí. Es más, si salgo voy a cometer un delito para que otra vez me vengan a poner aquí, porque no hay ninguna esperanza para esas personas. Entonces, porque no hay programas efectivos de rehabilitación y reinserción. Eso es una mentira que solamente está en la Constitución y está en los libros de derecho, pero que no se efectiviza. Entonces, si el derecho penal se llama derecho penal porque lo más importante es la pena y la pena no cumple sus funciones ni sus fines, ¿para qué dicen eso? ¿No? Sería más honesto volver a Kant o Hegel y decir que la pena simplemente es venganza pública, se acabó, ¿no? Que es causarle mal a alguien, o sea, pena, dolor, sufrimiento. Que eso, con grandes honores, los penales de Latinoamérica lo cumplen, ¿no? Porque le causan un gran dolor y sufrimiento a las personas que están ahí, ¿no? Y, como les dije al principio, es el tema de la corrupción en el sistema penitenciario, ¿no? Tiene que haber fiscalización, tienen que haber programas de cumplimiento públicos, ¿no? O sea, la cárcel no puede generar focos de delitos, tiene que mitigarse los riesgos criminales dentro de la cárcel. Pero esto no se logra solamente con... aquí se habla de la privatización de la cárcel, ¿no? Y a mí eso me causa un poco de temor, ¿ya? Porque cuando nosotros privatizamos la cárcel se vuelve un negocio. Y entonces ese negocio funciona con más presos. Entonces hay que meter más personas a la cárcel. Y eso ya es lucrar con la cárcel. Entonces yo no creo que sea una medida correcta particularmente privatizar las cárceles. Pero eso no obsta de que sí pueda ser supervisada independientemente por privados las cárceles. Eso sí creo que podría implementarse. Sobre todo porque el Estado no encuentra, ¿no?, a funcionarios que sean corruptos, ¿no? O sea, como en el Perú se dice, otorongo no come otorongo. O sea, un político no se mete con un político, un juez no se mete con otro juez, el presidente del INPE no se mete con sus directores de los establecimientos penitenciarios y los directores de los establecimientos penitenciarios no se meten con los agentes penitenciarios, porque hay un espíritu de hermandad totalmente incorrecta, ¿no? Y también es importante la colaboración internacional. El profesor Héctor Benavides decía algo que es gravitante, al menos en el Perú, lamentablemente hay mucha migración extranjera. El Perú tiene una economía sólida, ¿no?, debido básicamente a la informalidad que existe en este país, ¿no? Esa es la economía sólida, ¿no? Porque en el Perú existe 70% de informalidad. Entonces, los problemas de la economía formal no afectan a los informales. El dólar en el Perú cada vez cuesta menos. O sea, es contrario a otras partes del mundo. El dólar está cayendo, ¿no? O sea, es más fácil comprar dólares, cuesta menos comprar dólares. Es más, en Bolivia están diciendo que están ahorrando con soles, ya no con dólares, ¿no? Porque es una moneda bien estable. Entonces, ¿eso qué hace? Que vengan de otros países en donde hay crisis económica al Perú a implementar economías ilegales. Entonces, aquí yo no quiero decir nacionalidades para no sonar xenófobo, pero lamentablemente hay mucha migración y esas organizaciones criminales que no solamente están en el Perú, sino hasta en Estados Unidos, ya están controlando y están discutiendo
conflictuándose con las organizaciones criminales peruanas. Entonces, aquí ya no ves crímenes solamente de una organización criminal con la ciudadanía, sino entre organizaciones criminales por el control de la ciudadanía. Entonces hay muchos ajustes de cuentas a través de sicarios, etcétera, etcétera. Se necesita una colaboración internacional para intercambiar información. Sobre todo, lamentablemente, y ya se escucha esto aquí, cerrar las fronteras. ¿Ok? Porque si no, esto se va a desbordar. Que creo que ya se desbordó y recién están reaccionando ante eso, ¿no? Entonces, considero que estas medidas son fundamentales, ¿no? Para limitar el poder de los asociaciones criminales que están dentro de las cárceles y también afuera, ¿no? Y minimizar su influencia, ¿no? Tanto en el interior de los penales como en la sociedad, ¿no? Ahora, a pesar de estos esfuerzos, vuelvo a reiterar como comencé esta exposición, es necesario atacar, ¿no? Prevenir los factores estructurales, ¿no? Porque el problema de la criminalidad no se agota con un discurso de duro contra el crimen, sino debe ser duro contra las causas del crimen. Eso es lo importante, las causas del crimen. Y las causas no son biológicas ni psicológicas, son socioeconómicas, son estructurales. Entonces, mientras que los gobiernos no entiendan que las organizaciones criminales no se derrotan con leyes penales, sino con una nueva estructura socioeconómica, esto solamente va a ser momentáneo y nunca vamos a salir de este problema que, como bien ha dicho los profesores que me han antecedido, ya se ha desbordado y ya hay muchas causas que están en juego aquí. Ya no es suficiente encargarle este problema a la cárcel. Ya. La cárcel, lamentablemente, hoy en día está en crisis y quizás, ¿no? Entre comillas, lo que decían los abolicionistas en el siglo pasado, en los 70s y en los 80s, cuando decían que se debería abolir la cárcel, se está volviendo en una realidad, pero no porque lo hayan querido hacer, sino porque la cárcel ya no cumple sus funciones. Entonces es simplemente decorativa. Muchas gracias por su atención y quedo para las preguntas que deseen hacerme. Muchas gracias, don Augusto. Le reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. ¿Alguno de las personas conectadas quiere hacer alguna pregunta? ¿Don Rodolfo? No he levantado la mano, pero aprovechando que me da la oportunidad Me adelanté, don Rodolfo, me adelanté. y que el profesor es peruano, profesor, tengo una consulta sobre un caso muy particular que es el de la abogada Fanny Hernández, que ocurrió a la afuera del penal de Chincha. Y tengo entendido que ella era una funcionaria del INPE que realizó un informe un poco negativo para unos internos del penal y fue asesinada, digamos, afuera del penal por un par de sicarios que le dispararon directamente. Y en base a lo que usted señalaba, que había que mejorar las condiciones de los funcionarios del INPE, pero que a la vez había mucha corrupción en el INPE. ¿Cómo se puede, cuando se llega a este estado de situación, proteger a los funcionarios de Gendarmería acá en Chile o del INPE en Perú, que no son corruptos, como Fanny Hernández, que increparon incluso a los internos y terminan ellos siendo asesinados? ¿Hay alguna forma de controlar esa situación que ya está afectando incluso a los funcionarios penitenciarios? Bueno, lo que usted dice es un claro ejemplo de lo que es el desborde ya, ¿no? Porque ya parece ser que los funcionarios son intimidados para no hacer lo que esta funcionaria hizo, ¿no? Y esto no solamente ocurre como usted lo ha descrito, sino que en audiencias de, por ejemplo, beneficios penitenciarios, los presos amenazan a los jueces en plena audiencia virtual. Le dicen, como usted, así, yo quiero hablar, como usted no me dé, yo sé dónde vive, y el juez se queda más que apagarle el audio, ¿no? Porque ya que va a hacer el juez, lo está amenazando directamente. Entonces, ese es el excesivo poder que tienen quienes están ahí dentro de la cárcel, ¿no? Y cómo es que pueden comunicarse
con el exterior para contratar sicarios, y cómo es que pueden saber que esa persona está saliendo. A mí me hace pensar que aquí no solamente hay, digamos, vinculados a este crimen que usted ha comentado, estos sicarios y la gente y los presos, sino ya hasta personas que trabajan en el INPE, que, como se dice en el argot delincuencial, la han centrado a esta señorita, ¿no? A esta señora. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿No? Más o menos, ya lo he ido comentando, se tiene que mejorar el control, se tiene que mejorar la, o sea, impedir que estas personas pueden contratar desde ahí sicarios, ¿no? Tener mucho celo con qué personas ingresan a los penales, qué les dejan, cómo hablan, ¿no? Y ahí ya vienen problemas con la intimidad, con el derecho a conversar con mis familiares, pero creo que la situación es tan crítica que ya hay que implementar momentáneamente medidas más, digamos, pensando en la eficiencia que en las garantías. Ya cuando retomemos, ¿no?, un estado normal de las cosas, que va a tomar un tiempo, podemos hablar de garantismo, ¿no? Porque eso ya también en el Perú se está discutiendo, si la ley procesal penal peruana, ¿no?, que es la misma que tienen ustedes en Chile, ¿no? O sea, un sistema acusatorio, ¿no?, con garantismo, si necesariamente hay que seguir manteniéndola, ¿no? O más bien eso ha incrementado la criminalidad. Entonces ya se está poniendo en duda, porque cuando un juez o un fiscal peca de garantismo, lo acusan de prodelincuente, ¿no? Entonces, ya con eso se está discutiendo si los fiscales deben investigar. Y ha habido recientemente proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso y está solamente para la firma de la presidenta del Perú, en donde le devuelven la investigación a la policía. Ya no que investigue el fiscal, que sea la policía la que investigue. Porque dicen, los fiscales no saben investigar. Así que otra vez la policía sea la que investigue. O sea, es una contrarreforma muy fuerte, ¿no? Y ya se dice otra vez que, por ejemplo, para estos delitos de terrorismo urbano, deben haber prisiones preventivas de oficio, ¿no? O sea, si yo califico como un terrorista urbano, ya no es que el fiscal va a pedir un requerimiento de prisión preventiva, vamos a ir a una audiencia a discutir. No, no. Si tú calificas como terrorista urbano, prisión preventiva de oficio. Entonces estamos volviendo al sistema inquisitivo, ¿no? Otra vez. O sea, es un retroceso porque vendieron la idea de que el código era prácticamente la receta para todos los males de la criminalidad en nuestro país. Y eso no ha ocurrido. Entonces, es el gran problema que tenemos cuando abusamos, ¿no?, de las expectativas de la sociedad, ¿no? Le prometemos cosas que no vamos a cumplir para tratar de legitimar ese discurso. Lo que el profesor Zaffaroni siempre dice, ¿no?, es una alucinación del sistema penal pensar, ¿no? En broma, alguna vez conversando con él, me dijo, ¿no? Yo no sé por qué al COVID no lo ponen también como un tipo penal para que nadie lo tenga, ¿no? Porque es un escándalo así, ¿no? O sea, entonces, todo lo pongamos en un tipo penal, aumentemos las penas y ya está, pero eso deslegitima el sistema, ¿no? Y eso genera estas implicancias lamentables como la que ha comentado, ¿no?, el profesor o el doctor Rodolfo, ¿no? Bien, muchas gracias, don Augusto. Nos ha quedado con absoluta claridad la situación de Perú y nos llama mucho la atención y nos interesa las propuestas que usted ha efectuado. Así que se lo agradecemos. Bien, esperamos que este conversatorio haya sido de utilidad para todos lo que no me cae duda alguna. Atendía la calidad de las ponencias de los académicos invitados, don Héctor, doña María Paulina y don Augusto. Damos término a este conversatorio. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a los académicos presentes les reiteramos su agradecimiento y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas tardes a todos. gracias. Muy buena tarde para todas y todos. Gracias a ustedes. Buenas tardes.